Bueno, ¿te parece que arranquemos, amiga? Sí, me parece, estoy esperando que me responda la computadora y que abra Ah, bueno. la presentación. Ah, Cosas que ok. pasan. Sí, 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 sí. Pero mientras tanto puedo ir presentándonos a nosotras y a este espacio. Eh, Muchas personas probablemente ya nos conocen. Yo soy Milagro Mariona, yo soy periodista, comunicadora y soy parte de Antro de Lesbianas junto con Mariana Rodríguez Fuentes, mi compañera que está ahí en otra de las ventanitas. También es comunicadora. Ella es licenciada en comunicación, yo solamente robo, no, mentira. Me hice en la práctica más que nada. Desde el año 2020 venimos trabajando con Antro de Lesbianas, si bien nuestro activismo se remonta allá, antes de que el matrimonio igualitario sea ley, en el año 2009 empezamos a militar en una organización que se llamó Cruzada, que después, bueno, se transformó, nosotras nos transformamos y devenimos en este proyecto que empezó como un podcast, después siguió como un streaming y bueno, hoy también tiene la idea de poder empezar a construir, a ver, share, de poder construir también otro tipo de datos, contenidos, información. eh, bueno, chicos, esperen que me está. Ahí está. Bien. Ahí está. Ay, qué nervios Eh, que se muestran las pantallas. Ay, sí, ¿te Toda la imaginas? compu. El chat GPT con un guión de lo que tenía que decir. No, mentira. Quiero verles las caritas a ustedes también. Ahí está, perfecto. ¿Y ya ven Yo mi de paso, presentación? sí, sí, ya se ve, amiga. Ok, También perfecto. se ve todo. Eh, Bueno, Sí, bueno, también chicos, quiero ya está. avisar, ahí como ahí Mili hizo la presentación de nosotras, también, bueno, yo voy a empezar contándoles un poquito de este proyecto, em, que bueno, nosotras hoy estamos con, ofreciendo este taller que es parte de un proceso que ya empezó hace unos meses, en el que no estamos solo nosotras dos solas, sino que nos está acompañando Santino, que está conectado por acá, Santino Suban Córdoba, de Suban Córdoba, que nos ayudó en todo el proceso de asesoramiento y de orientación de cómo íbamos a construir, porque lo que nosotros tuvimos fue una idea y más o menos sabemos cómo hacer relevamientos de medios, pero luego cómo sistematizar y elaborar y producir una situación o un informe a partir de una situación, que es nuestra hipótesis, ¿no? Que se reproduce violencia desde los medios de comunicación. En esa parte estuvo Santino para ayudarnos a construir más esto y ya más adelante lo van a escuchar. Entonces, lo que nosotras hoy les queremos mostrar es un poquito de cómo hicimos este proyecto y también proponerles a ustedes que están acá que se sumen a este relevamiento para ir construyendo algo un poco más grande también. Ahora, si querés pasar a la próxima plaquita mía. Bueno, ¿por qué nosotras quisimos hacer un monitoreo de violencia mediática LGTB en Tucumán? Bueno, primero contarles que esto está dentro de un proyecto de un consorcio de organizaciones que se llama Democrática, que promueven todo el ejercicio de la democracia digital. Y en ese contexto, nosotras decidimos pensar desde los medios de comunicación qué acceso tiene la población LGTB a ser un sujeto mediático también, ¿no? Entonces, para nosotras, cómo aparecen las personas y qué se dice de las personas LGTB, de nosotras mismas, digamos, en los medios de comunicación de Tucumán, refleja un poco cuál es esa calidad democrática de la provincia, en, por lo menos en el espectro digital, digamos. Entonces, ese era uno de los primeros objetivos, poder medir cómo se habla de nosotros y qué se habla, ¿no?
Después también, bueno, Sí, el qué, ¿cómo? sí, que además también al venir nosotras no solamente de la comunicación, sino también de la militancia, siempre hemos visto distintas vulneraciones de nuestros derechos en los medios de comunicación y a veces es eso, como que te genera una indignación porque ves que titulan mal o no llaman a una fuente indicada para hablar sobre algún tema, hay una estigmatización. Entonces, a veces era como, bueno, nos indignábamos, pasábamos de noticia y eso quedaba, ¿no? Ya en el pasado. Entonces nos parecía que era importante poder tener un registro de eso y poder sistematizarlo para poder también incidir en cómo lo transformábamos, ¿no? Totalmente. Bueno, y por último, también para poder generar datos, porque, bueno, nos parece importante, ya como les dijimos, nosotras somos lesbianas hace muchos años, lesbianas activistas hace mucho tiempo, y nos parece importante también, sobre todo en estos tiempos que aprietan los derechos LGTB y todo lo que tiene que ver con políticas de género, poder tener datos y situaciones mejor esbozadas en relación a los temas que nos competen y nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto es poder finalizar este estudio que hicimos con un informe que nos presente más o menos una situación de la violencia de medios en LGTB, la violencia LGTB en medios en Tucumán, digamos. Así que Y estamos, como Sí, y como somos siempre, nada, queremos seguir también pensamos que este es como un inicio también de algo que queremos que crezca y que sea más grande y que no sea solo Tucumán y que sea todo el país. Bueno, por lo menos después pasar a Córdoba, porque ya lo tenemos a Santino allá que conoce bueno, de los medios y de ese ecosistema, y poder, digamos, como eso generar una estructura robusta que también pueda observar qué es lo que pasa en los medios de comunicación para poder incidir y transformarlos. Eh, sí, Marian, paso a la siguiente. sí, porfa. Bien. Bueno, también para que esto no sea tan abstracto, sí, a este la parte más formal, nosotras para poder armar un informe, como cualquier informe, necesitamos construir unos antecedentes y apoyarnos en cosas que ya existan, ¿no? Para poder decir, por ejemplo, qué es violencia, bueno, nos apoyamos en cosas, en leyes que ya existen en Argentina, todavía por suerte, como por ejemplo la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres, niñas y adolescentes, que tiene un artículo en donde habla puntualmente de la violencia mediática, ¿sí? O sea, no es menor decir esto porque entonces a lo que volvemos es que a todo lo que nosotros vamos encontrando en este análisis de medios son cosas que se van constituyendo agresiones, delitos y que están tipificados en nuestro marco normativo, digamos. Entonces, eso también hace a la importancia de poder constituir un informe final de una situación. Eh, así que, por un lado, eso era uno de los marcos legales en los que nos apoyamos. Después hay otra ley también que quizás es menos difundida que la ley de protección integral hacia las mujeres, niñas y adolescentes, que es la ley Olimpia, que si bien esta ley lo que hace es como incidir en todo lo que es la violencia digital. ¿Puedes pasar la otra plaquita mía? Que es todo lo que es la violencia digital, y dentro de la violencia digital hay otros tipos de problemáticas que no tienen que ver solamente con la población LGTB. Sí nos parecía importante porque dentro de la caracterización que hace esta ley, que a la vez esta ley creó posteriormente a la sanción una guía que se llama EMA, que después se la podemos compartir por mail si no la conocen, porque a los fines pedagógicos es muy útil, o por lo menos yo que trabajo en el ámbito de la educación, nos sirve mucho para poder enseñar a prevenir o a abordar, una vez que ocurre ya los delitos digitales que tienen que ver con acoso principalmente, eh, bueno, cómo abordarlos, ¿no? Porque hay todo un incidir en una vida digital bueno, que todavía algunas veces somos como nuevos en eso, ¿no? Bueno, esta ley
incluye estas modalidades, también las describe y agrega ahí como información sobre por qué esto también se constituye un delito. Entonces, muchas de las cosas que enumera esta ley tienen que ver con repercusiones o causas que ocurren cuando desde los medios se agrede a nuestra comunidad, digamos. Entonces, afecta a la integridad y a la reputación de los sujetos que son agredidos también a nivel mediático, cuando hay difusión cuando el medio mismo hace difusión de contenido sin consentimiento, bueno, cuando los medios fomentan y exacerban todo lo que tiene que ver con discursos de odio, discursos misóginos, acosos, amenazas. Bueno, un medio no amenaza, pero algunas veces la información que decide publicar se constituye una amenaza o una coerción, ¿no? Y bueno, todo lo que está pasando más ahora en estos últimos años, que tiene que ver con la manipulación tecnológica de las imágenes también y cómo se malversa contenido propio para generar datos falsos, información falsa, bueno, y otro tipo de, bueno, perjuicios, ¿no? Bueno, pues entonces un poquito, estas dos leyes que seguramente las conocen, nos han servido un poco entre muchos otros informes también, informes que hizo Amnistía, que hizo UNICEF. Bueno, Santino seguramente puede explicarnos un poquito más de eso en un ratito. Nos ayudaron como a armar este marco y decir, bueno, todo esto se constituye violencia, digamos, ¿no? Se fue la presentación. Sí, yo sé, pero porque quería que le demos la palabra a Santino, así por ahí capaz que también se presente y cuente un poquito también sobre esta parte. Hola, Santino. Hola gente, ¿qué tal? Bueno, nada, un gusto estar acá, un gusto formar parte del armado de este observatorio. Gracias por sumarse a escuchar y a participar. Lo que, bueno, por ahí quería agregar que además creo que se hace como mucho más necesario esta herramienta en este contexto es que, bueno, en los últimos años han empezado a surgir gobiernos de ultraderecha, ¿no? Que son especialmente ensañados con el colectivo LGBT, especialmente hacia las personas trans, o más direccionado. Eh, pero bueno, esto es algo que viene surgiendo en estos últimos casi 10 años, pero en los últimos 5 de forma más pronunciada. Y bueno, en Argentina tenemos nuestro propio caso. Este, y bueno, es reconocido no solamente por la ONU, que ha sacado también una nueva disposición sobre discursos de odio en los últimos años, sino también por ejemplo, el Observatorio de Crímenes de Odio en la Argentina, que han visto aumentados los casos más de un 100%, especialmente en mujeres trans principalmente, segundo, bueno, eh, varones y mujeres homosexuales y demás, eh, con ese especial ensañamiento. Pero bueno, nada, en ese marco creo que nada, que se hace mucho más necesario como al menos poder tener un seguimiento, poder tener como una herramienta con la que refutar también, ¿no? Y ir haciendo estas mediciones de, che, ¿hubo impacto, no hubo impacto? Lo que Milei dijo en Davos. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué genera? ¿Que abre la discusión pública hacia poder reproducir mayormente estos discursos de odio? ¿Tiene cierto impacto o no? Eh, bueno, son cuestiones de la discusión pública que son importantes tener un seguimiento. Y a nivel metodológico, bueno, lo único más o menos hay para compartirles, que es que, bueno, elegimos algunos casos puntuales que podían tener repercusión en los medios, como para poder empezar a pensar cómo conceptualizamos esta violencia mediática, porque es bastante complejo, parece algo simple, pero no lo es. Quizás hay estudios sobre comentarios en portales de web o sobre violencia, discursos de odio en redes sociales, por ejemplo, eh, que bueno, que son como más, la gente se siente más libre para insultar desde el anonimato, entonces por ahí es un poco más fácil de catalogar, a diferencia de los medios de comunicación que a veces se esconden dentro de ciertas retóricas o formas como no tan explícitas
de discriminación o de discurso de odio. Así que bueno, elegimos como un par de casos así puntuales y representativos, como fue el discurso en Davos, como fue el masacre en Barracas, el caso de Celeste, que es una mujer trans en situación de calle de Tucumán, sabrán mejor ustedes que yo. Ya Eh, podemos contar en un ratito de eso también, para que se bien, entienda bien. bárbaro. Bueno, nada, chiquitito, lo último para agregar, que es que, bueno, armamos la conceptualización en base a esos casos. Es una conceptualización que se hizo así, de forma artesanal, porque es cualitativa. eh, y bueno, por ahí pueden pensar que hay varias, como no sé, una misma noticia puede entrar dentro de muchas categorías, ¿no? Puede ser patologización, puede ser una criminalización, constituye también una estereotipación, bueno, la construcción de un estereotipo, Estereotipamiento, pone, ¿sí? ¿Se entiende? estereotipamiento, eh, nada, que son categorías que se complementan, que nosotros decidimos diferenciarlas a modo de hacer un análisis analítico, ¿no? Pero es que por ahí es bastante difuso en algunas noticias como poder identificarlo y hay otras que tienen muchísimos elementos conjugados. Entonces, nada, como comentarles esto de que es una construcción constante que se va a ir afilando estos conceptos, quizás uno lo puede ver y decir, ah, le faltó poner tal o le faltó este, como bueno, quizás ese entra dentro de lo que nosotros consideramos criminalización o demás. Que bueno, ya más adelante van a explicar mejor las chicas de los formularios que andan dando vuelta y eso. Bueno, hasta ahí mi aporte. Gracias. Bien, Gracias, buenísimo. Santi. Eh, sí, Santi vino también un poco a ordenarnos en algunas cosas. Nosotras pensábamos que íbamos a poder eh, sistematizar o hacer un scrapping, que son técnicas por ahí más de la utilización de la inteligencia artificial y que íbamos a poder sacar un montón de información de los medios y la verdad que es mucho más artesanal y es mucho más de eso, más de lo cualitativo y no de lo cuantitativo, de decir, bueno, tenemos todas estas noticias, sino de analizar caso por caso. Si querés, Marian, pasar a la siguiente. Sí. También pasa, o sea, probamos por supuesto usar herramientas como la IA, pero pasa esto, que como es tan complejo por ahí de dilucidar, no es tan fácil con buscar palabras claves y ya, que eso ya, esa nota constituye discurso de odio o discriminación o demás, sino como que hay que tener una mirada de decir, che, esto no está bien y poder diferenciar por qué. Ese Ujú. es el desafío. Sí, sobre Y ahí todo también una. como, Sí. perdón, no, termina la idea porque yo quería agregar otra cosa. No, pensar esto de, por ejemplo, la invisibilización es una de las categorías que vamos a trabajar y que vamos a ver, y es como muy difícil decir, bueno, a ver, IA busca cómo se invisibiliza a una lesbiana, digamos, como que es muy difícil y es una lectura que es más bien analítica, eh, que hay que hacerlo, digamos, como a partir de la lectura detallada de las notas, de saber qué estamos buscando, de cómo analizarlo y de cómo ir cruzando esa información. Bueno, y nosotras también ahí como una vez asesoradas por esto que nos mencionaba Santino, decidimos usar estos ejemplos que están acá en búsqueda de lo que dice a continuación, digamos, como discursos de odio, violencia, estereotipos. Un poco para las personas que no son de Tucumán, estos tres últimos hitos tienen que ver con algo muy de acá. Celeste es el nombre de una compañera trans que bueno, es una compañera que está en situación de calle y que los medios en los últimos años se han ensañado particularmente con ella, haciendo básicamente una campaña de criminalización y patologización de su identidad, de ella misma, digamos, ¿no? Entonces, y por lo tanto, a partir de algunas notas que encontramos, fuimos haciendo estas búsquedas. Después, la Marcha del Orgullo de Tucumán es una marcha que ya tiene su historia, ya vamos por la 16 o 17, no me acuerdo, pero bueno, cómo se cubre, qué lugar se le da en los medios, qué se dice de la marcha, también es algo que estuvimos viendo para saber, bueno, como sujeto político, porque es el momento de mayor visibilidad del colectivo gay LGTB de Tucumán, digamos, bueno, qué se dice en los medios de eso. Y después, la última que dice Infancias Trans Congreso, lo escribimos como en código, no me di cuenta, pero es que bueno, ya por seteada, digamos. Pero el año pasado, no sé si se resonó en otros lados de Tucumán,
En Tucumán se iba a del hacer, país. del país, y quiero decir, sí, en Tucumán se iba a hacer un encuentro global, tenía esta denominación, sobre infancias trans. Estaban invitadas muchas personas y tenía una proyección grande el congreso y iba a ser la primera vez que se haga un congreso de estas características en Tucumán. Hubo una campaña de desinformación muy fuerte a nivel mediático, no solo local, sino nacional, en donde, bueno, se volvieron a patologizar las identidades trans y se desacreditó por completo, bueno, todo lo que conlleva el acompañamiento de una identidad desde la niñez, ¿no? Entonces, cómo se trataron esas cosas, esas noticias fue otra cosa que tomamos para analizar y ver también cómo opera la desinformación en la estigmatización de nuestras identidades, ¿no? Bueno, paso. Next. Ah, bueno, y los ejemplos acá. Estos son algunos Claro, ejemplitos. sí, por ejemplo, ¿no? El caso de Celeste, que obviamente cuando nosotros hagamos el informe y lo que pusimos también en las redes, vamos a tapar el nombre de Celeste, no queremos tampoco que sea una revictimización incluso a Celeste, pero en este espacio cerrado ponemos su nombre, pero como comentaba Mariana, se empezó a construir la imagen de la trans peligrosa alrededor de diferentes situaciones que protagonizó Celeste, eh, que además también no solamente, digamos, es conocida a partir de ahora, sino que el nombre de Celeste trascendió en el año 2016 cuando se hizo un juicio contra policías por apremios ilegales, abuso sexual y un montón de violencia que sufrió Celeste dentro de una comisaría. En ese momento se armó una mesa, se acompañó el caso, el juicio, después terminaron absueltos y nunca hubo una reparación estatal a Celeste. Y bueno, obviamente que todo lo que fue ese momento de la vida de Celeste, los medios de comunicación que hoy la estigmatizan, la criminalizan, no cubrieron. Fueron los medios alternativos quienes hicieron ese seguimiento. Y hoy en día, digamos, una persona que ha vivido un montón de vulneraciones de derechos, estos medios se encargan de hostigarla, de estigmatizarla y criminalizarla y de cierta manera también, ¿no? Como construir esta idea de las travestis son peligrosas, ¿no? Eh, vinculándolas también con el consumo problemático de droga, los problemas de salud mental, la prostitución, el trabajo sexual y un montón de otras cosas. Ese es uno de los temas que nos parecía como importante poder analizarlo, obviamente que es medio como noticia por noticia, entrar, leer, me sacaste. Sí, Eh, perdón, es que quiero mostrar otra cosa, pero usted siga. bien, sí, ese era uno de los temas. Después otro de los temas, si querés, yo comparto acá que tengo lo de la Marcha del Orgullo, lo de Ah, la bueno, masacre de está. Barracas. Bien, Bueno, bueno, bueno. ¿querés compartir? Sí, como mencionaba recién también, que es muy difícil poder pensar en cómo es la invisibilización de cómo se invisibilizan ciertos temas, nosotros dijimos, bueno, a ver, tomemos el caso de cómo fue la cobertura de la masacre de Barracas en Tucumán, sobre todo pensando en los medios de Tucumán. Y fue muy difícil porque prácticamente no había noticias al respecto. De hecho, en este documento, digamos que está bastante más detallado, prácticamente no hay noticias. La Gaceta es el diario que de mayor tirada, bueno, era el de mayor tirada, ahora ya no sé ni cuántos imprimen, pero bueno, es como uno de los medios hegemónicos y más eh, históricos de acá de Tucumán. Prácticamente no cubrió el caso y ni siquiera ahora que ya está el caso en el juicio, ¿no? Del triple lesbicidio y el intento de homicidio de Sofía, de la única sobreviviente. Eh, entonces encontramos que hay sí una nota contando sobre la tercera mujer que murió prendida a fuego por un vecino. No se menciona que eran parejas. Eh, acá, digamos, como mucha invisibilización sobre, bueno, cuál era el hecho, digamos, como principal de este caso, ¿no? Después también se lo menciona otras dos veces, pero vinculado a
manifestación que se realizó en España porque estaba Milei, en donde, bueno, sí se menciona que se le repudiaba justamente el hecho de que había sido este crimen de odio después de sus dichos en Davos. Y después, nada, cosas como esto, que Lali le dedica su premio Gardel a las víctimas del episodio de Barraca. O sea, como en un caso que es emblemático, que es emblemático por los niveles, digamos, de odio, la cantidad de víctimas. La Gaceta, este medio, prácticamente no lo toma como parte de su agenda. Lo mismo el tucumano, que no hay ninguna cobertura, que es un medio que generalmente sí hacía coberturas vinculadas a la agenda LGBT. También nosotras, y eso me parece que está nosotras tomamos un tiempo determinado porque sí nos parecía de que era importante pensar qué pasaba en los medios de comunicación desde que asumió Milei en diciembre del 2023 hasta, bueno, la actualidad. Tomamos ese recorte y empezamos a ver de que hay una disminución de esas coberturas, ¿no? Del 2023 para esta parte, las marchas del orgullo se cubren menos, hay menos notas vinculadas a lo que llaman la agenda woke en todos los medios, ¿no? Y el tucumano, que era un medio que en general nosotras hemos dado notas por el 7 de marzo, levantaban nuestras agendas y hacíamos una proyección de un, eh, un ciclo de cine. Todas esas cosas hoy ya no están, no existen y se notan las búsquedas que realizamos en los diarios y en cada uno de estos medios, ¿no? Este análisis es muy cortito sobre lo de Barracas porque realmente no hay mucho sobre eso. Y, Marian, ¿querés agregar algo Sí. más? Sobre lo de Barracas no, pero también, bueno, muestro ahí como una cosa chiquita, también no vamos a mostrar ejemplos ahora puntualmente de Tucumán, sino de coberturas que se hicieron en medios tucumanos sobre, bueno, noticias que tuvieron relevancia nacional, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, quería traer esta nota que la seleccionamos también como parte del cuerpo de la investigación, y acá la traigo un poco como para este ejemplo que dijo Mili, cómo buscamos la invisibilización. Bueno, esto, como ya lo dijeron Santino también, es algo que es muy artesanal. Y nosotras que venimos también como de la carrera de comunicación, pasamos por formación en análisis crítico del discurso y venimos trabajando en el activismo hace mucho tiempo, tenemos como muy entrenada la mirada para algunas cosas, digamos. Entonces, por ejemplo, en esta noticia, que es, bueno, una repercusión sobre el discurso de Davos, cuando Milei afirmó bueno, que los homosexuales son pedófilos. Acá, si bien uno puede decir a simple vista, pero el diario no dijo, o sea, quien escribió esta nota no afirma lo que dice Milei, pero hay una cosa muy importante en el ejercicio periodístico también y en poder en esto de la democracia digital y la democracia en otros entornos, o sea, si hablan de nosotros, tiene que aparecer nuestra voz también para poder dar una respuesta. En esta nota, por ejemplo, las personas que aparecen citadas son todas personas que son del gobierno y que son varones heterosexuales, digamos. No se ha citado a ninguna persona que venga del campo del activismo, no se ha citado a ninguna persona que sea referente por lo menos de derechos humanos, como no hay, o sea, se lo limitó a esto como a un enrosque político solamente entre facciones del gobierno nacional. No se lo llevó al plano de, bueno, cuál es la población que está siendo vulnerada con estos dichos. O sea, el caso, recién hablábamos con Santiago también, el caso de lo que dijo Milei en Davos entra como en todas las categorías que nosotras analizamos, en estigmatización, discriminación, desinformación, violencia, todas, y un montón más que ya les vamos a mostrar, digamos. Pero también una de las más complicadas es decir cuándo hay invisibilización, y es cuando no tenemos posibilidad
como personas, referentes o activistas dentro de lo LGTB, de refutar, de traer otra experiencia, de traer otra voz, digamos, y muy frecuentemente y cada vez más en este recorte temporal que hicimos desde fines del 2023 hasta marzo del 2026, aparecemos mucho menos en los medios de comunicación también, ¿no? Y esto se puede trasladar a un montón de otras cosas, pero bueno, nuestro estudio puntualmente es sobre medios de comunicación. ¿Está por decir algo, amiga? Bien. No, estaba abriendo el micrófono. Sí, me Bien, parecía también, si querés, estás compartiendo, bien. Em, Volvé a la anterior, por yes. favor. No vuelve. Lo que tiene que, bueno, no, Ahí está. nos vamos entonces. No, lo que tiene que ver sobre la Marcha del Orgullo, que por ahí también les invito a que hagan sus propias búsquedas en los medios de comunicación locales de ustedes. En la anterior puede ser la de los ejemplos. Bueno, acá hacia la derecha van a ver uno que dice la foto que no viste, la Marcha del Orgullo. Esa nota es, creo que es del año 2024. Creo que sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo disminuyó la cobertura de las marchas, ¿no? Yo también soy periodista, yo hago coberturas y, y no me había detenido a pensar en eso, no me había detenido a poder hacer ese análisis y realmente se nota cómo ahora directamente solamente se comparte un parte de prensa cuando antes se hacían entrevistas. Siempre nos buscaban a los distintos referentes de la Comisión de la Marcha del Orgullo para que contemos, o que sean notas medio como simples, pero bueno, había por lo menos una cobertura, ¿no? Y en esto, digamos que ya lo mencionó Mariana, de pensar de que el colectivo LGBT se transformó en un actor político, digo, como siempre lo fuimos, pero fuimos empujando un montón para poder también como entrar en esa agenda de discusión y de debate que es en el ámbito público y a mí me parece, digamos, como muy notable cómo fuimos siendo empujados por fuera. Entonces, eh, es grave también poder tener esta lectura y poder notarlo porque realmente hemos logrado y habíamos conquistado espacios políticos, de ocupar lugares en las listas, e incluso cargos en el Estado y hoy en día ni siquiera somos considerados como un actor político que incide o que tiene voz o que tiene cosas para decir. Entonces, creo que digamos, como uno de los resultados es la preocupación. De lo que hemos visto, estamos como más preocupadas de cómo hemos empezado, porque bueno, hay un retroceso no solamente eh, en los medios por ahí, que siempre habían tenido como, no sé, una postura bastante poco favorable con el colectivo LGBT, sino con los medios de comunicación hegemónicos y de grandes alcances que ya han dado marcha atrás con la manera en la que hablaban sobre el colectivo LGBT. Eh, bueno, si querés pasemos a la otra. Bien. Y también si Sí, hay no, alguien que por ahí quiere la próxima es abrir. ya La próxima es ya abrir la invitación y explicar por qué, o sea, ahora a lo que verdaderamente vinieron es a pensar por qué entonces esto era un taller y era porque, bueno, queremos invitar a que las personas también se sumen a relevar, digamos, a seguir mandándonos notas. Y también a contarnos qué es lo que van encontrando en su consumo de medios, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué decidimos abrirlo? Si bien nosotros como que ya cerramos, estamos ahí como en el cierre del informe, bueno, por todo esto que dice acá la pantalla, porque queremos tener más noticias, porque nos interesan sus miradas, porque nos interesa también tener un alcance que no sea solamente de Tucumán, aunque para nosotras es muy importante producir datos acá a nivel local, nos parece que si el proyecto puede tomar fuerza, más que hacer un monitoreo, puede ser un observatorio. Entonces,
bueno, eso nos permite como también poder decir un estado de situación un poco más amplio también que de solo nuestra provincia, ¿no? Eh, yo ahora les quiero compartir cuál es el formulario que armamos para relevar y explicarles las categorías que también son más esclarecedoras de decir, bueno, ¿cómo miro yo en una nota esto, no? Pero también quiero dejar abierto ahí si hay alguien que quiera hacer algún aporte o alguna consulta. Mientras, bien, mientras yo les muestro el eh, formulario. Formular. Sí. Siéntanse libres de abrir el micrófono. Esto que decía Mariana, de decir, bueno, em, también nosotras militamos hace un montón de años y sabemos que las construcciones colectivas son mucho más potentes que lo que podamos mirar nosotras o con Santino o abrir el juego como a dos o tres personas, sino de, bueno, que seamos más personas. Obviamente que después nosotras vamos a revisar lo que se vaya compartiendo, las noticias que vayan eligiendo, probablemente hagamos devoluciones, pero bueno, apostamos siempre a lo colectivo. Ay, no, perdón que me fui. Listo. Bueno, eh, bueno, les muestro un poco. Este es el formulario que les queremos compartir y les queremos mandar por correo, ya que nos dejaron sus correos. Ahora spamearemos por ahí. Bueno, primero una parte básica del colectivo. Esto lo pueden dejar o no. O sea, nosotros queremos saber quiénes relevan, de qué provincia y de qué localidad. La edad también nos dice mucho porque nos ayuda a saber qué consumos hay de los medios de comunicación y en qué franja etaria. Si bien esto no es que solamente vamos a relevar páginas web de medios digitales, que fue lo que hicimos o lo que estamos haciendo, sabemos que los consumos de noticias circulan más por otras plataformas como Instagram, como X, como TikTok, no sé, ya hasta ahí no llegué, Facebook. Pero bueno, también se puede dejar eso. Eso es algo que lo vamos a ver también según la edad de las personas, ¿no? Bueno, cómo se identifica también nos dice mucho de quiénes leen y cómo leen y qué podemos llegar a identificar. Bueno, acá hay un espacio para dejar el link de la noticia, la fecha, que algunas veces es medio difícil de conseguir, pero también nos ayuda a esto, a seguir reforzando un marco temporal. Y acá lo que más nos importa, que es esto, bueno, ¿cómo reconozco yo eh, que esta noticia se constituye en algún tipo constituye algún tipo de violencia, ¿no? Y estas son un poco las categorías que a lo largo de no sé cuántos Zooms y Meets hicimos con Mili y con Santino, pudimos decir, bueno, estas son nuestras categorías, ¿no? De acá nos vamos a llevar. Eh, Cuando hablamos de discriminación, que hablamos de un trato desigual, excluyente, bueno, ya es como quizá lo más fácil, ¿no? Por ahí, ridiculización y estigmatización son dos categorías que, por ejemplo, en estas, siguiendo las coberturas que se hacían de esta compañera acá en Tucumán de Celeste, encontrábamos muchas veces estas categorías, ¿no? No queremos reproducir ahora las noticias, pero si tenían que ver con cualquier un hecho cotidiano o cualquier cosa que hacía Celeste, ya era una situación para que los medios la ridiculicen o bueno, hagan contenido a partir de su vida, ¿no? Que nos parece igual más todavía peligroso. Esto de estigmatizar, ya los últimos titulares que vamos leyendo es como la peligrosa trans, otro crimen más o sea, siguiendo y colaborando en poner en una categoría de peligro a una compañera que está en peligro, ¿sí? Entonces es como eh, una deshumanización también ahí de las condiciones en las que se puede encontrar. Después con lo que fue toda la cobertura del Congreso sobre infancias trans, esto es lo que más encontramos, que también el momento en el que se dio esto es en consonancia con un momento a nivel nacional también en el que se rumoreaba, que fue cuando se aprobó la ley base y se rumoreaba que lo que seguía era la eliminación de la ley de identidad de género y una modificación a el artículo que indicaba que a cualquier edad las personas pueden solicitar el cambio de identidad
mientras si son menores de edad van acompañadas como de un tutor, un adulto legal, digamos. En ese artículo de la Ley de Identidad de Género se debatió un montón y ahí entró en la agenda mediática nacional todo lo que es tergiversación y desinformación en relación a los procesos de transición de niñas y adolescentes, digamos. De esa agenda nacional se agarraron muchos medios locales y los grupos también, el actor que empujó acá a la cancelación de ese encuentro fue el actor, fueron los grupos religiosos, el lobby religioso de acá de Tucumán, que empujaron mucho a eso y generaron muchísima información, desinformación en realidad. Bueno, hablamos ya de la categoría de invisibilización, que es esto, o sea, es omitir, negar o que no haya representación de las experiencias problemáticas o voces LGBT en las noticias, y no solamente las noticias que tienen que ver sobre lo LGTB, que es lo más obvio, ¿no? Pero digo, si nosotros pensamos, por ejemplo, en una noticia sobre déficit habitacional, vos podés hacer una investigación, o sea, por ejemplo, el censo, el último censo nacional que hubo, registró identidad de género, por ejemplo. Vos podés hacer un cruce de datos y decir, bueno, una población muy vulnerable, una población que no accede a vivienda o que vive en condiciones precarias, es, por ejemplo, la población transadulta. Se puede hacer eso, pero y son datos que están en la página ahí del INDEC, de Estadística Nacional, pero nadie los lee, digamos. No hay una preocupación por construir ese dato de un medio que tenga alcance nacional, digamos, o a menos que sea una sección de género, digamos. Pero la categoría de invisibilización la podemos encontrar en un montón de cosas, pero bueno, lo más grave para nosotros es cuando están hablando de agendas que nos competen y no hay voces que nos representen, digamos. Discursos de odio son cosas que ya las venimos escuchando y sufriendo, que bueno, ya son expresiones cotidianas, aparte de la comunicación oficial del gobierno actual, entonces cada vez se naturaliza más y es más difícil identificarlo algunas veces, pero son esas expresiones que promueven la hostilidad, el desprecio, la deslegitimación, bueno, todo lo que sabemos que incluye promover el odio, ¿no? Criminalización, cuando hay una asociación de nuestras identidades a hechos de delincuencia, que no tienen que ver con decir solamente la transpeligrosa, sino que las noticias en las que sí se destacan la orientación sexual o identidad de género son noticias vinculadas a crímenes o que aparecen como, por ejemplo, en secciones como policiales, digamos, ¿no? Eso también, o sea, ¿por qué cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que está ocupando un cargo público en funcionario no se habla explícitamente de su orientación sexual, pero cuando comete un delito, sí? Eso también es como hay ahí como una voluntad de criminalizar una identidad, digamos. Em, la patologización también, esto lo vimos muchísimo en las coberturas sobre el encuentro de infancias trans, cuando, bueno, se considera, volvemos a algo que es como ya de otro siglo, que es pensar que la identidad de género, la orientación sexual, están identidades o a trastornos o a anormalidades, digamos, como he leído en algunas notas. Bueno, todavía encontramos producciones de contenidos en ese sentido. Algo muy común también de los medios de comunicación en esta última época, estos últimos años, es que ya directamente no les importe respetar la identidad, digamos. Lo que conocemos como misgendereo o simplemente el uso incorrecto de la identidad, que algunas veces sentimos que lo hacen como parte de una estrategia de un clickbait, digamos, como para que la gente entre, porque usan un pronombre y un nombre que no hay una coincidencia genérica, entonces es como que son noticias también que bueno, te llaman la atención por lo incorrecto o por lo violento que suena también. Y bueno, fuimos encontrando más también en este tiempo. Y otra cosa que está de moda en esta época son los discursos antiderechos, que tiene que ver básicamente con todas las noticias en las que hay argumentos que tratan de rebatir eh, accesos que ya tenemos, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, cuando se cuestiona, por ejemplo, la ley de cupo laboral trans, o cuando dentro de los recortes de salud volvemos a hablar, por ejemplo, de, no sé,
qué hacer con los medicamentos de VIH, si los tienen que dar de manera pública o no, por qué. Bueno, en este último tiempo hay un montón de debates en relación a derechos o leyes que ya existen, que se vuelven a rebatir y que se las quiere bajar, y los discursos que se usan son discursos que están justamente cuestionando una política de equidad de género que se trabajó y que logramos entenderla como algo necesario y otra vez se la vuelve a rebatir, digamos, ¿no? Entonces, son por ahí en las notas más elaboradas que incluyen argumentos de referentes de derecha o de sectores más conservadores bueno, apelan a eso, ¿no? Bueno, esto un poco para orientar, si uno encuentra como una noticia que contenga mucho de esto, bueno, ¿qué es lo que voy a seleccionar? Bueno, después el formulario es muy sencillo. Si quieren seguir cargando noticias, ponen sí. Y si quieren poner más, si ya no tienen más, no, se cierra y eso nos llega a nosotras, digamos. Esto nosotras se los queremos enviar por correo. No tiene una fecha, no tiene un límite. Pueden sumar ahí cuando sea. Sí, seguramente, si nosotras empezamos a recibir un volumen considerable y nos permita como poder agregar algo más al informe que estamos preparando, sí vamos a comunicarlo, pero la idea es como que en la lectura cotidiana y el escroleo cotidiano que una hace, digamos, de las redes o de los medios, cuando encuentren esas cosas pueden guardar ese link y mandárnoslo. Como un ejercicio así, así como mandas un meme, mandes una noticia. Sí, Eh, por ahí sí me parece importante como recalcar que estamos analizando medios de comunicación, que no estamos analizando cuentas de influencers, que también son comunicadores y comunican, pero los medios de comunicación son un actor social específico y nosotros nos interesa como ese actor, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, que las plataformas, eh, en las plataformas, en Instagram, en Facebook, también están presentes los medios de comunicación, esas noticias también pueden ser eh, puestas en el formulario, eh, pero que sean eso, de un medio de comunicación, no de un periodista solo, sino la estructura de un medio de comunicación. También me parece importante como poder mencionar que si bien digamos, tenemos como toda esta lectura, también una lectura positiva, que es que hay un montón de medios no hegemónicos, independientes, autogestivos, que venimos haciendo el trabajo de seguir contando nuestras vidas, de seguir contando la vida del colectivo LGBT, seguir narrando esas historias, no solamente denunciando los crímenes y los recortes, sino también contando, bueno, eh, todas las cosas, las otras cosas que también pasan en nuestra comunidad. Así que como para que no todo es malo, em, a ver qué dicen ahí en el chat. Eh, bueno, Vir dijo que yo vi esa nota también en Instagram, que la intendenta hoy, sí, o sea, para las personas que no están en Tucumán, está viendo como un conflicto con una de las escuelas normales nacionales. Estaban por hacer hicieron una toma de la escuela y para destrabar el conflicto intervino nuestra famosa intendenta Rosana Chala. Y sí es cierto que hay una estudiante que fue mi gendereada, un estudiante que fue mi gendereado, y yo sí es cierto que lo vi, bueno, está pasando eso. Y Rosario dice que es estudiante de la carrera de comunicación y que está armando una tesis sobre discursos de odio, así que ahí vamos a quedar en contacto, porque creo que nos mandamos mails hoy, así que vamos a seguir por ahí, Rosario. Y ahí mandó la noticia a Vir. Vir la tenés que subir al formulario. Ya no. Empecemos por ahí. Ahora lo vamos a pasar. Pero buenísimo, gracias. Bueno, un poco junto al trabajo también con Santi, esperamos a mediados de junio poder presentar el informe y eso también, bueno, va a quedar subido en nuestra página para que lo puedan descargar y, bueno, hacer con eso lo que quieran. Eh, ya en Tucumán veremos qué otras instancias podemos tener, más de pensar llevar esto a una población un poco más amplia.
pero de momento, o sea, nuestro anhelo es como que el proyecto pueda seguir creciendo y poder hacer un relevamiento más importante, o sea, en términos de recorte geográfico, o sea, poder abarcar más zonas, más provincias, para poder tener un estado de la situación nacional más concreto, porque nos parece bueno, que son datos con los que el momento de por ejemplo, pensar en las elecciones está bueno saber, digamos, en qué situación está nuestra población y cómo viene siendo vulnerada, digamos, considerando que el año que viene es un año electoral, por ejemplo. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más, alguna consulta. Sí, Denise nos dice que notas para relevar no van a faltar, lamentablemente sí. El ejercicio es poder sistematizar esto, digamos, porque también dentro de la naturalización de todas las violencias, como que ya la posibilidad de no ver es algo a lo que uno accede muy fácilmente, digamos, para poder zafar de eso. Sí, y cualquier aporte también que quieran hacer al formulario, a las categorías, al proyecto, obviamente que también súper bienvenido. Bien, yo voy a dejar el formulario acá, pero también lo vamos a pasar por mail para que lo... Ah, este no es el formulario. Para que lo tengan a mano y también, bueno, por mail o por Instagram nos pueden escribir con otras propuestas. La verdad que esto que dijo Mira hace un rato es cierto. Eh, Ayer publicamos, o el otro día que publicamos, un poquito contamos, empezando a contar por este proyecto, nos empezaron a compartir noticias por Instagram. Así que bueno, ojalá que sea algo que se active, digamos. Em, y bueno, Hola, hola, me hola meto. Joy. Em, yo vivo en una parte del año en Santa Cruz y otra más un poco en La Pampa. Y me pasa que los medios digitales que consumo de cada lugar en el que estoy, en general no hay noticias sobre la comunidad. Quizás en Santa Cruz, por ahí si se hace alguna marcha o cuando fue lo del presidente, pero en general no hay información al respecto, no se visibiliza nada de la comunidad. Entonces me quedé pensando, entiendo que hay un ítem que es invisibilización, pero no tiene que ver con esto que estoy contando, de que es que no hay noticias al respecto. No sé eso cómo se contempla o cómo lo contemplan ustedes. Sí, es más como una conclusión que fuimos sacando y que creo que va a terminar un poco que plasmada así tipo conclusión. Sí, sí, sí pudimos identificar que bajó la cantidad de cobertura sobre contenido LGBT durante este último tiempo. Eso sí lo pudimos como ver y lo podemos registrar y podemos tener datos sobre eso. Nos falta hacer como un relevamiento previo para decir, bueno, esta era la situación antes, esta es la situación ahora. Eh, pero porque es bastante inabarcable, nosotros decidimos como tomar casos específicos o, por ejemplo, hacer búsquedas. Digamos, vos podés entrar al portal de algún medio a ver qué medio, por ejemplo, de, eh, De de Calafate, allá. de un medio, puede ser Señal Calafate, ahora Calafate. Señal Calafate. Yo les voy a mostrar ahora poco cómo fue el procedimiento, ¿no? Digamos, va a ser muy por arriba, pero más o menos cómo nosotros hemos hecho, porque sí, después decidimos ir eligiendo, a ver, quiero cerrar esto. Ahí está. Ay, qué feo que es. ¿Quién le hizo la web? Por El favor. enemigo. Bueno, vas acá a Es la buscar. provincia Igual no con todos menor tienen. densidad poblacional también, ¿no? ¿Cómo? Que es la provincia con menor densidad poblacional. Todo lo contrario a Tucumán. Claro. Bueno, acá en buscar empezamos lesbiana o Ah, LGBT. Y ahí capaz que también, acá por suerte, mira, te permite poner la fecha. Podemos, nosotras como estamos con un determinado
tiempo, digamos, bueno, a ver qué aparece. Convocatoria antifascista. Bueno, dos cosas. La Marcha del Orgullo por 2024-2025. Mira, Eh, hicieron cobertura de la marcha antifascista nacional que hubo en Santa Cruz, mira vos. Sí, 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 en Calafate estuvo. Quizás tampoco sé desde hace cuánto que existe este medio. claro. Pero bueno, te permite ponerle de lesbiana, no hay nada. Digamos, hacer estas búsquedas, eh, bueno, gay. Homenaje a anuncio de licitación y pedido por aerolíneas argentinas. También hay muchos medios que borran, que van reactualizando y que van borrando o que no están indexadas. Hay, digamos, Ah, como que ir medio que buscando. Pero bueno, ya solamente con poder hacer este análisis te va permitiendo. Obviamente no es algo que vas a poder cargar en nuestro formulario, porque el formulario es más para noticias más específicas, pero nos sirve, si vos vas a hacer ese trabajo, capaz que incluso después nos mandás, como bueno, de pico analicé estos tres medios y no encontré nada, o encontré bien, como ese análisis, también sirve, no para este proyecto que estamos pensando ahora y este monitoreo más específico, pero sí como para tener una mirada también más federal sobre, bueno, qué está pasando en otros lugares. Fabi, bien. sí. Sí, o sea, varias cosas. Lo del tucumano yo ya lo había notado, porque lo noté en otras provincias, porque yo hago algunos relevamientos, hacemos con Gaby para el archivo, sobre todo Ujú. en provincias en donde no conocemos organizaciones de lesbianas o hay organizaciones mixtas que no tenemos tanto contacto. Y para algunos eventos especiales como la marcha o el Día de la Visibilidad Lésbica o situaciones así de alcance nacional, buscamos en los medios de las provincias saber qué onda. O sea que tengo un poco de experiencia en ese sentido. Así que sí, es algo que yo ya había notado en otras provincias, que hay como una disminución de noticias. Lo de Davos me sorprendió un montón porque es una nota totalmente tendenciosa, porque ni siquiera se tomaron el trabajo de buscar el documento de Davos que estaba online. Nosotros lo subimos al archivo, está, si lo quieren buscar para leer, pero lo pueden buscar online, está, y tomar el textual del discurso y después poner, aunque sean las declaraciones de Milei, como para confrontar una cosa y la otra. Ni siquiera se tomaron ese trabajo, es absolutamente tendencioso en defensa, por lo que vi que mostraron, en defensa de Milei, ¿no? Totalmente anti-woke, a más no poder, digamos. Sí, sí, Eh, es. Me llamó eso mucho la atención, porque además supongo que no cubrieron la marcha antifascista, tampoco. No, no, sí hubo cobertura, Ajá. pero bueno, ahí también lo que nosotros notamos es que, por ejemplo, hubo en el Tucumano justamente, hacen, o sea, la cobertura es subir o compartir, por ejemplo, la convocatoria que hizo acá, la que convocó a marchar por la marcha antifascista fue la comisión que organiza la Marcha del Orgullo, replican ese parte de prensa, pero a la vez en el mismo día hay una nota que es una locura, dándole a un fiscal de acá y, o sea, usa una imagen de inteligencia artificial como el fiscal con la bandera LGTB, la titulan como delirio woke, entonces como, bueno, no hay como un lineamiento editorial que sostenga un posicionamiento en relación a los temas, como que es bien cambalache en ese sentido. Bueno, tenía dos preguntas entonces. Las noticias que ustedes quieren que mandemos, ¿tienen que ser de Tucumán o podemos mandar de No, otros lugares? De de donde cualquier vos lugar, vivas, Fabi, digamos, donde sí, encontremos, le mandamos. Ok. sí. Y después, si ustedes tienen alguna hipótesis en relación a esta disminución en las noticias, o sea, esta invisibilización que se está produciendo ahora. Si tienen alguna hipótesis o solamente es eso, que han notado una disminución. Y bueno, sí.
No sé si Santi, si vos querés también participar de esa respuesta, porque fue una pregunta. Sí. Santi es como el que más trayectoria académica tiene, entonces él lo primero que nos planteó es cuál es su hipótesis. Yo dije, ay, estoy con mi director de tesis. No, bueno, tampoco tan así. Pero, a ver, sí, la hipótesis, así como una intuición también y algo que se sabe de fondo es esto, que están más habilitados los discursos de odio, eh, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. El hecho de tener un presidente que tenga esos tipos de discursos tan explícitos y que se difundan, ¿no? Porque el discurso de Davos yo creo que claramente hizo un quiebre en ese sentido, en aumento de los casos de los crímenes de odio y demás, que por supuesto que habilita a nivel discursivo también mayor violencia. Entonces, bueno, tiene sentido que los medios de comunicación se hayan relajado un poco más en su cobertura de género, eh, y que les importe un poco menos, digamos, esa corrección política, si se quiere, ¿no? Eh, y también que, bueno, que hayan dejado las coberturas, digamos, con perspectiva de género. Y no solamente eso, sino que realicen también cobertura con mayor ensañamiento, ¿no? Porque no es solamente que desaparecieron, que hay menos coberturas y demás, sino que empiezan digamos, utilizar cada vez lenguaje un poco más violento, ¿no? Porque está cada vez más habilitado. O al menos eso es lo que podría estar pasando. Vamos a ver en un futuro si sigue así, si no. Creo que eso es lo interesante de ver, ¿no? De abordarlo y de ver qué pasa ahí. Pero bueno, sí, la justificación, digamos, a nivel discursivo sucede ese fenómeno, sí, es que como que se amplía el framing de lo decible, ¿no? La ventana de Overton se le dice por ahí también. Eh, Como antes, no sé, o sea, Milei ha planteado hasta venta de órganos, me acuerdo antes de las elecciones, en el mercado negro, ¿no? Como todo esto de habilitar y de repente nos estábamos todos tratando de argumentar en contra y era como, ¿por qué estamos tratando de argumentar esto que no tiene sentido? O sea, es como es una locura. Pero bueno, tener un presidente que legitima llevar esa discusión a lo público habilita a los medios de comunicación a tener un comportamiento similar, por supuesto. Sí, gracias, Vamos a ver si Santi. sigue. Yo quería agregar ahí por un lado que por si no conocen, Fabi y Gaby Hersek y ya no sé cuántas personas más están llevando adelante hace años el archivo Potencia Tortillera, que hace un trabajo medio de monitoreo de las actividades lésbicas en todo el país desde hace mucho tiempo, por un lado. Y por otro lado, también ahí no sé si Emi está disponible o no, pero bueno, este año se organiza en Tucumán, en noviembre, el encuentro de transmasculinidades y bueno, es un loco que hayan, está buenísimo y me parece que hay que ayudar mucho con eso. Y desde acá, dentro de Lesbianas, ya les dijo varias veces a la comisión organizadora que cuentan con nosotras para colaborar en la difusión, porque aparte de eso, después de haber tenido un 2025 en donde se generó muchísima desinformación en relación a las identidades trans y a poder generar instancias de encuentro acá en la provincia, se animaron a postular como sede Tucumán. Así que bueno, desde ya ahí toda la colaboración. No sé si Emi quiere contar, si no, todo bien, ya se enterarán por notas. Yo me Eh, olvidé de agregar algo chiquito, Sí, que es que, sí. bueno, nosotros lo hemos medido el año pasado, eh, que también fue bastante interesante, creo que estaría piola volver a repetirlo también este año en una encuesta. Si la gente, si los argentinos, esto a nivel país, si creían que habían aumentado los casos de violencia política, si habían aumentado los casos de violencia hacia la mujer y si habían aumentado los casos de violencia hacia el colectivo LGBT. Esto a nivel como, bueno, yo sé que aumentaron, ¿no? Pero vamos a ver si la gente lo percibe o no. Y un dato que fue muy llamativo para mí fue que había mayor percepción de estos crímenes hacia el colectivo LGBT, ¿no? Como que la gente te decía más en un 60% sí aumentó la violencia hacia el colectivo. En cambio, hacia las mujeres te decía como sí en un 50%
o violencia política te decía sí en un 45. Eh, pero bueno, eso me pareció muy loco, ¿no? Es como, wow, hay como una mirada igual de la sociedad de, che, sí, se sucedió el caso de Barracas, eh, acá en Córdoba tenemos el caso de Samuel Tovares, por ejemplo, eh, como que han habido casos que han tomado un lugar público relevante y que ha generado, no sé si conciencia se podría decir, pero al menos como una percepción de que eso está teniendo un impacto, ¿no? Eh, bueno, al menos lo hemos medido en términos de percepciones de la gente también. Súper importante eso también. Bueno, no estamos tan mal, por lo menos la gente sabe qué está pasando. Bien. Sí. Em, bueno, Bueno, em, ah, no sé si las dos a estamos la para vez. cerrar, sí, por ahí, ya llegando como a un poquito más de la hora. Bueno, primero muchas gracias por haberse sumado al espacio. Nosotras quedamos ahí súper dispuestas para cualquier consulta, eh, ya sea para la elaboración de una tesis o lo que fuera. Y bueno, ojalá que ahora a mediados de junio podamos hacer una presentación de este trabajo y bueno, nos ayuden también como a hacerla llegar a otros lados. Sí, Así y si que por ahí capaz que alguien no se llegó a sumar o conocen a alguien por ahí que les pueda interesar, que también puedan difundir como el formulario va a estar buenísimo porque nos va a servir eso,